Bienvenidos a 13 en salida, perseguidos pero no olvidados. La violencia de los extremistas islámicos, los asesinatos a cristianos, los desplazamientos forzosos han aumentado drásticamente en África. Ayuda a la Iglesia necesitada quiere estar con las víctimas, con los religiosos y todos los sacerdotes y las religiosas que les sostienen. Quiere también apoyar el diálogo interreligioso y la reconstrucción de todos los edificios de la Iglesia que han saltado por los aires por los atentados. Los cristianos son objetivo claro de los extremistas islámicos en muchos países de este continente de mártires. En ningún otro lugar del mundo han sido asesinados tantos sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos como en África en los últimos 3 años. Glais, bienvenida. Gracias, Raquel. Y uno de esos países es Nigeria, donde Boko Haram ha sembrado el terror dejando miles de muertos y desplazados. Ayuda a la Iglesia necesitada comienza allí, entre otros proyectos, uno de formación para la adquisición de habilidades y asesoramiento en trauma en la diócesis católica de Maiduguri. Forma parte de la campaña que llevará a cabo en varios países de África por un valor de 8 millones de euros para sanar las heridas de la violencia yihadista. De Nigeria, de África, de este continente de la esperanza vamos a hablar en este programa y en esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada. Comienza ahora Perseguidos pero no olvidados, que cada semana les trae la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nos vamos a centrar en este programa, en este continente, en África, y vamos a viajar en primer lugar hasta Nigeria, donde la corrupción, los conflictos étnicos, la persecución, pues están frenando todo el desarrollo de este gigante país. Boko Haram, este grupo yihadista, así como los musulmanes radicales de los Fulani, estos pastores que viven de la cría del ganado, son el terror y los autores del saqueo de iglesias, como ocurrió en el 2018 en la diócesis de Bauchi. Para hablarnos de esta situación que atraviesa este país, Nigeria, vamos a contactar hoy con Prince Gerald, que es un seminarista nigeriano del estado de Anambra y que actualmente está estudiando en Madrid, en la Universidad San Damaso. Bienvenido. Buenos días. Prince, ¿cómo está la situación que está ahora mismo sucediendo en Nigeria, según las noticias que vas recibiendo tú de tus familiares y de amigos? Bueno, lamentablemente las cosas ya no están tranquilas, porque la situación parece muy desesperada y desamparada. Es decir, que nadie tiene asegurada su protección. Porque ahora mismo es que cada día se están produciendo matanzas por los enfrentamientos de las policiales y de grupos violentos desconocidos. Porque ahora mismo hay un grupo desconocidos que siguen yendo a diferentes lugares matando a la gente y matando las policías también. En que ayer a mí tuve mucho miedo, porque en el estado donde viven mis padres y mis hermanos, allí el domingo pasado, bueno, hubo un disparo allí. Entonces ayer yo tuve mucho miedo, en que tenía que llamar a mi familia a ver si ellos están bien. Entonces cada día están aumentando muchos problemas, en que la gente ya tiene miedo. Tiene miedo de vivir la vida, de seguir las cosas que están, o de vivir bien allí. Es que es muy doloroso, es muy doloroso. Vivir bien entendemos por vivir con seguridad y con algo de protección, nada más. Según el último informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el informe de libertad religiosa en el mundo, este informe situaba de nuevo a Nigeria entre los países más peligrosos para los cristianos y para todos los credos.
De hecho, están ocurriendo, como nos contabas, Prince, secuestros y sacerdotes que son asesinados prácticamente todos los días. Luego lo vamos a recordar en el programa porque antes de ayer, efectivamente, fue asesinado otro presbítero, ¿no? Sí, ese fue el fin de semana pasado. Hay un cura que fue secuestrado y se mataron. Y uno ya está, bueno, uno de ellos, nadie sabe si está vivo o si está muerto. Es que, bueno, desde el principio, desde el comienzo de este año, ha habido muchos secuestros y asesinatos. En que en diciembre del año pasado se secuestraron un obispo de un archidiócesis de Owerri, en sureste de Nigeria, pero gracias a Dios al final le liberaron. Y justo después secuestraron otro cura en marzo, acompañado con 10 personas. Y con 8 personas, y todos se fueron asesinados. Y encima otro cura en el marzo 17, después de este 17, otro en marzo 30, hasta los últimos de mayo 17, es decir, la semana pasada se secuestraron 2. Mataron uno que encontraron su cuerpo en un campo, y el otro que tiene 75 años, el mayor. Nadie sabe si está vivo o si está muerto. Entonces, esta cosa de secuestros, de matanzas, de los curas, de los cristianos, sigue aumentando, cada vez más. Entonces, es el problema de inseguridad. Claro. Impresiona escuchar a este seminarista de Nigeria, te impresiona escucharte, Prince, porque nosotros sabemos que en Nigeria, pues sí, que había persecución, pero atención, que está ocurriendo hoy, en este mes de mayo, esta persecución, estas matanzas de cristianos, donde la situación en Nigeria, semana tras semana, cada vez es peor, porque a veces Nigeria deja de pasar desde los medios de comunicación, pasa desapercibida, pero atención, la situación en Nigeria cada vez es peor. Tú te estás preparando para ser sacerdote, eres seminarista. ¿Cómo te llegó la fe? ¿Cómo te la transmitió tu familia, Prince? Bueno, la fe, yo todo empezó de mi pequeño, porque yo, gracias a Dios que me nací en la familia católica. Es decir, que mi familia son católicas, y entonces desde cuando me bauticé, allí empezó mi camino, como mi camino hacia la santidad, es decir, hacia Dios. Entonces mi madre, de mi pequeño, me llevaba acompañado con mis hermanos, y íbamos a la misa muy temprano por la mañana, es decir, sobre las 6 menos cuarto de la mañana, todos los días. Entonces yo también iba a catequesis, fue monaguillo cuando tenía 6 años. Entonces mi fe empezó de mi pequeño, cuando era pequeño, de mis 6 años. Desde el momento empecé yendo a la iglesia, dando catequesis, escuchaba catequesis, cantaba también en el coro, hasta ahora también sigo cantando. Entonces es que esos pasos me han apoyado mucho, y también de mi familia, porque ellos, mientras yo estoy aquí, ellos también están ahí en Nigeria apoyándome por sus oraciones. Así que es que mi fe, todo empezó de mi familia allí. Madre mía, estamos viendo estas imágenes de cómo la fe en Nigeria es una fe viva, activa, joven y alegre, a pesar de las balas, a pesar de los atentados. Ahora seguimos hablando con Prince para que nos cuente efectivamente el sentido de su vida que descubrió siendo un monaguillo en este país lleno de persecución. Pues como decimos, los cristianos de Nigeria pues son unos héroes de la fe, y por eso la Iglesia no les deja solos y les acompaña en este camino de cruz y al mismo tiempo de resurrección. Saludos de Maiduguri. Estamos conectados desde la capital del estado de Borno. Mi diócesis ha pasado por muchas dificultades. Ha habido una sistemática persecución de los cristianos. Hemos perdido a muchas personas. Han matado a muchos cristianos como animales salvajes en cacería.
Yo personalmente me salvé de una bala perdida porque tuve que defender a los niños en una escuela de mi parroquia. Cuando llegaron a mi parroquia y amenazaron con prenderle fuego, solo podía correr hacia Jesús y decirle: Dios, esta es tu obra, defiende a tu pueblo. Así es como saco fuerzas. Hemos recibido ayuda económica de Ayuda a la Iglesia Necesitada para construir un centro de recursos humanos y capacitación. Es un centro post-trauma, donde las personas podrán recibir tratamiento para sanar, para reintegrarse y reconciliarse, para que puedan superar todo el sufrimiento que han vivido. Los de Boko Haram mataron a mi esposo delante de mis ojos y mataron también a mi madre. La Iglesia es quien nos ha ayudado a mí y a mis hijos desde que llegamos aquí. Gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada por el apoyo que nos has brindado. Recuerden que aunque la persecución es un gran sufrimiento para las personas, también las fortalece, porque en su interior encuentran una razón para vivir. Necesitamos tu ayuda para poder asistir a estas personas que están sufriendo, porque África y Nigeria son el futuro del cristianismo. Contaba este sacerdote desde Maiduguri que los cristianos están siendo atacados en una matanza como si fueran animales salvajes. Impresiona escuchar este testimonio de hoy, de nuestros tiempos, contemporánea a nosotros. Como decimos, la persecución no ocurrió en los primeros siglos del cristianismo solo. Ahora hay más persecución incluso a nuestros hermanos que viven su fe en muchas partes del mundo, como nos recuerda el Papa Francisco. Seguimos hablando con nuestro amigo Prince, que es seminarista nigeriano. ¿Cómo están viviendo pues estos cristianos su fe? ¿Qué sentido tiene para ellos Jesús en medio de esta violencia extremista? Bueno, en primer lugar, pues me gustaría agradecer todo el colegio de los obispos en Nigeria, porque ellos nunca cansan, porque siempre reúnen para ver cómo va a vivir, cómo van a llevar estas ovejas que están entregadas en sus manos. Es decir, que la fe ahora mismo, a pesar de las matanzas y de las violentas que están pasando, la fe es como se sigue siendo muy profunda. Es que se vive con alegre, aunque dentro de tus ojos puedes encontrar a alguien que está muriendo o bueno, alguien que está matando. Pero al final la gente sale más. La gente sale más yendo a la iglesia, yendo haciendo las oraciones todos. Entonces, es que la fe allí es una alegría, es una alegría, es una alegría. Pues escuchándote y viéndote sentimos hasta un poco de envidia, a pesar del horror que estáis viviendo, Prince. Efectivamente, más persecución, pues más agarraos a Jesús. Sí. Si es que tenemos tanto que aprender de vosotros. Hemos visto en este vídeo, Prince, que efectivamente la Iglesia está ayudando a través de estos proyectos de apoyo psicosocial porque las poblaciones están en estado de shock. ¿Cuáles son para ti las principales necesidades de tus hermanos y amigos cristianos allá en Nigeria? Bueno, al principio me gustaría usar este momento agradecer a los trabajadores de la Ayuda a la Iglesia Necesitadas por su gran trabajo, porque no es fácil, por su ayuda a las iglesias que están siendo perseguidas, es decir, a los cristianos en general, y también a ustedes con este programa para proyectar la voz de los cristianos que están pasando muchas persecuciones. Entonces, y si necesitamos oírte, si necesitamos nosotros oír tu testimonio, esto es una ayuda que va y viene, las dos direcciones. Sí. Entonces, al principio las cosas, bueno, las principales cosas que se puede hacer dentro de los cristianos es oraciones primero. Y la segunda, denunciado el mal perpetrado por aquellos en el gobierno que en el lugar de actuar para detener la violencia, los apoyan y ayudan en secreto. Y otra cosa es, hay algunos que están celebrando la misa que no tiene iglesia donde pueden celebrar la Eucaristía.
Entonces, se necesitan como construir una iglesia para ellos, para que se escuchen la misa, la Eucaristía, porque algunos también están abajo de la lluvia celebrando la misa, y aunque mientras llueve no le importan, porque lo que es importante es la Eucaristía. ¿Sabes? Y otra cosa es aumentar la presión sobre el gobierno de Nigeria para detener el funcionamiento de los terroristas, porque han sido acusados en muchas ocasiones como patrocinadores. Es decir, que el mundo exterior y occidental deben actuar y alzar la voz, denunciando las atrocidades perpetradas contra los cristianos. Quizás haya que alentar las sanciones para los que están en el gobierno, y esto les hará entender que no pueden salir libres. Entonces, necesitamos apoyo de tener una iglesia y de todo, y también alzar nuestras voces en el mundo exterior para que ayuden a algunos de estas iglesias y los cristianos que están sufriendo y pasando mal. Pues Prince, cuenta con nuestra ayuda para denunciar lo que está pasando, esta matanza de cristianos en Nigeria, un país privilegiadísimo para ayudar a la iglesia necesitada. Y gracias a nuestros benefactores, cuenta también con nosotros en la reconstrucción de estas iglesias que necesitáis, en el sostenimiento de sacerdotes y de todas las religiosas, y por supuesto en estos proyectos de atención psicológica para todas las víctimas de este terrorismo. Muchísimas gracias por vuestra fe. Y lo más importante, se me olvidaba, y es lo primero que has pedido tú, nuestras oraciones, claro que sí. Porque somos una iglesia, somos una familia, somos mucho más allá que el dar ayuda material. Muchas gracias, Prince Gerald, seminarista estudiando en Madrid en la Universidad San Damaso. Gracias por vuestro testimonio, amigo. Es una alegría, es un honor. Es una alegría. Gracias, Prince. Bueno, seguimos hablando de la persecución religiosa y de los ataques que, como decimos, sufren los cristianos en muchísimos países, como acabamos de comentar con Nigeria. Y en este momento, Álvaro de Juana, que nos trae siempre la noticia de esta iglesia que sufre, que es necesitada, pues nos va a poner un poco al día de este último atentado, de este último asesinato de un nuevo sacerdote en Nigeria, ¿verdad, Álvaro? Sí, parece que prácticamente que cada semana tenemos que hablar de secuestros, de asesinatos, ¿verdad?, de sacerdotes o de religiosos o de laicos, miembros de la Iglesia. Pues es que ha vuelto a pasar allí en Nigeria. Acaba de ser asesinado un sacerdote y otro, como decía, ha sido secuestrado. Es el balance del asalto perpetrado por unos 15 hombres armados no identificados contra la parroquia de San Vicente Ferrer en Malumfashi, en el estado de Katsina, en el norte de Nigeria. El sacerdote asesinado era el padre Alphonsus Bello, al que estamos viendo en estos momentos, mientras que el secuestrado es el padre Joy Keke. Los atacantes irrumpieron en la parroquia por la noche del 20 de mayo y allí efectuaron algunos disparos e hirieron a algunas personas. El cuerpo sin vida de Bello, de unos 30 años de edad, en unos terrenos de cultivo cerca de la escuela de formación catequista, es donde han aparecido. Por el momento han sido detenidas ya 2 personas. Bueno, y además tensión entre el gobierno chino y, atención, la Iglesia, sí, porque las autoridades del país han detenido al obispo de Shanshan por su negativa a someterse al Partido Comunista. Monseñor Sanz Beisu, reconocido por la Santa Sede, pero no por la dictadura, ha sido detenido junto a 10 sacerdotes y 3 seminaristas por no someterse a la llamada Iglesia Patriótica, que responde al gobierno chino, pero no a la autoridad de la Santa Sede. A los seminaristas se les ha prohibido seguir estudiando teología. Bueno, y en Turquía acaban de recuperar una antigua y valiosísima Biblia manuscrita en arameo. El idioma que habló Jesús ha sido incautada por las autoridades de Turquía a un grupo de contrabandistas en la ciudad de Kirikale, a 80 kilómetros al este de la capital, Ankara. La Biblia, escrita en piel de gacela, contiene 26 páginas con textos e ilustraciones de la crucifixión de Jesús y se cree que data del periodo paleocristiano del siglo I después de Cristo. Los sospechosos han sido capturados negociando la venta de la Biblia por, mucha atención, $13 millones.
Pues muchísimas gracias, Álvaro de Juana. Me duele África. Nos duele África, ¿verdad, Glais? Totalmente. Ese es el título de la campaña que acaba de lanzar Ayuda a la Iglesia necesitada en favor de todas estas iglesias, estas comunidades de la África subsahariana, que incluye pues proyectos en Nigeria, pues como los que acabamos de comentar, la formación para la adquisición de habilidades y asesoramiento en los traumas psicológicos. Hay proyectos de apoyo a los sacerdotes y a la afirmación de estos seminaristas. Y además se pretende la reconstrucción de iglesias como la de San Pedro en Kagadama, que fue destruida por Boko Haram en el 2018 en la diócesis de Bauch. Bueno, de la campaña Me duele África. De todos estos proyectos vamos a hablar ahora, a continuación, con Javier Menéndez Ros, que es el director de esta Fundación de la Santa Sede en nuestro país, en España. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Javier, ¿por qué Ayuda a la Iglesia Necesitada ha escogido para esta nueva campaña todos los proyectos del África subsahariana? En primer lugar, África desde hace ya muchos años es el continente al que más ayudamos. Internacionalmente, nuestra organización, de los más de 5.000 proyectos pastorales que realiza cada año, en un porcentaje muy amplio van destinados a África. Especialmente ahora tenemos una emergencia más allá del COVID, más allá del hambre, más allá de la corrupción que vive el país, más allá de los muchísimos condicionantes de la pobreza, del acceso a la falta de medicamentos y a la salud pública. Y esa amenaza se llama el yihadismo que está actuando de forma brutal en gran parte de África, resultando que nada menos que el 42% de los países de África carece de libertad religiosa, discriminando a minorías o persiguiendo especialmente a los cristianos. Entonces esto nos hace poner aún si cabe más el foco precisamente en este continente y en determinados países que nos preocupan mucho. Y poner el foco en este país y en otros países de África, Javier, significa materializar proyectos allí. Ponnos ejemplos de alguno de esos proyectos que Ayuda a la Iglesia Necesitada se propone con esta campaña Me duele África. Sí, Ayuda a la Iglesia Necesitada siempre trabaja intensamente con la formación de los pastores. Es fundamental formar a los seminaristas, formar a los sacerdotes, y así tenemos proyectos preciosos en Nigeria, en Níger, en Mali, en la República Democrática del Congo, en la República Centroafricana, en Mozambique, y por supuesto esa labor incansable de religiosas que están dando lo mejor de sí mismas en tantísimos países, dedicadas a la evangelización y a diversas ayudas asistenciales. Esto, junto con esto, lo que siempre hacemos también, que es construir y reconstruir iglesias, como nos decía el seminarista nigeriano, son muchas las iglesias destruidas por la violencia yihadista, son muchos los sacerdotes que están celebrando misa a la intemperie. Entonces, reconstruir estas iglesias también forma parte fundamental de nuestro trabajo. Tenemos diferentes proyectos en distintos países, y luego esta violencia yihadista, estos asesinatos, secuestros, este miedo constante que está sufriendo África, pues supone que deja muchos traumas psicológicos, y tenemos proyectos muy bonitos para formar a la gente en la curación de estos traumas para que la gente pueda salir adelante. Claro, hay que curar el alma, y eso lo pueden hacer sobre todo los sacerdotes y los religiosos y las religiosas que están con este pueblo traumatizado. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado esta campaña porque, como bien dice el lema, nos duele África. Y hay una razón pues muy fuerte, ¿no, Glais? Sí, una razón que hemos comprobado a raíz de esa presentación del informe de libertad religiosa, que dice que en este continente, en África, hay violaciones en 23 de los 54 países. ¿Eso qué significa? Pues un
un 42% de esos países africanos viola el derecho a la libertad religiosa debido a los secuestros, los ataques a iglesias, los asesinatos brutales a diferentes sectores de la población. Se están produciendo situaciones límite y éxodos masivos de refugiados. En 12 de esos países que hemos mencionado, en esos países africanos, la persecución es extrema y se cometen verdaderas atrocidades, como por ejemplo decapitar a los varones, tanto cristianos como musulmanes, cuando se niegan a unirse a los yihadistas. Estos ataques y violaciones cada vez tienen más que ver con los grupos terroristas islámicos que se han desplazado desde Oriente Medio hasta el África subsahariana, donde más de una docena de grupos operan activamente y cooperan cada vez más entre sí. Entre ellos, grupos afiliados al Estado Islámico y a Al-Qaeda. De esta manera, el yihadismo aspira a convertirse, lo vemos clarito aquí, en un califato transcontinental. Y es por eso que los terroristas atacan en aquellos lugares que ven más débiles, bien por su pobreza o por la fragilidad de sus gobiernos. Pero no podemos olvidar, Raquel, que aunque hay fragilidad en esos gobiernos, la fe de los africanos se mantiene en pie, firme y a prueba de bala. Y atentados, y a prueba de terroristas, y les secuestran y se siguen negando a convertirse al Islam. Eso lo hemos visto, Javier y yo, en Nigeria. Javier, efectivamente, la fe en este país es, bueno, un lujo ver a esta gente como dice sí a Jesús en estas dificultades. Y por eso, ayuda a la Iglesia necesitada tiene como prioridad uno de estos países, ¿no?, de África. Efectivamente, en Nigeria, país que como dices conocemos y hemos vivido allí, hemos conocido el dolor, las lágrimas de personas que han visto cómo sus amigos, sus familiares, sus hijos, sus padres han sido brutalmente asesinados en atentados a iglesias, y esto no se olvida fácilmente, palpar ese dolor, pero junto con él, y esta es la gran esperanza que vivimos y que contamos, cómo esta gente, cómo estos cristianos son capaces de perdonar, son capaces de no solo de tirar para adelante, sino de verdad de no tener ese rencor que de forma natural saldría del corazón de tantísimas personas, y de perdonar como Jesucristo, y todo ello con una fe alegre, una fe comprometida, una fe valiente, una fe que les hace ser un auténtico ejemplo para nosotros cristianos de Occidente. Y aunque los países africanos tienen diferentes realidades y comparten esta extensión del yihadismo, Javier, eso lo tenéis en cuenta en Ayuda a la Iglesia Necesitada para poder ayudar. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo ACN ayuda en África? Pues en África ayudamos realmente como en todos los países, pero prestando, si cabe, aún más atención a algo fundamental, que es la formación. Insistimos muchísimo en la formación de, por supuesto, de catequistas laicos que hacen un trabajo impresionante, que llegan donde no llegan los sacerdotes o las religiosas, cuidando muchísimo material catequético, proveyendo de vehículos para que se pueda evangelizar y llegar a los sitios más recónditos, sosteniendo a esas comunidades de religiosas, como hemos dicho, a esos seminaristas y a tantísimos sacerdotes, a través, entre otras cosas, cuidándoles mucho con los estipendios de misa, porque no podemos olvidar que ellos en muchos países han dejado de recibir la colecta del domingo a raíz de toda la situación producida por el coronavirus. Y luego, pues, una vez que sostenemos a los pastores, a los pilares de esta fe, pues evidentemente con proyectos de darles dignidad a sus iglesias destrozadas o carentes de ellas. Bueno, Javier, así es como ayuda a la Iglesia Necesitada. Y todos los espectadores que nos están oyendo, ¿cómo pueden ayuda a la Iglesia Necesitada para ayudar a los sacerdotes que ayudan a todos nuestros cristianos de Nigeria? Bueno, en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org, todo nuestro nombre junto, ahí pueden encontrar detalles de esta maravillosa y preciosa campaña de Me Duele África, y pueden aplicar para proyectos, para recibir nuestra información, o bien, por supuesto, llamando a
al teléfono que tenemos de atención a nuestros benefactores, 91 725 92 12, y en cualquier momento pueden dejar ahí un mensaje o les llamaremos si nos dan sus datos. Pues muchísimas gracias, Javier Menéndez Roz, director de Ayuda a la Iglesia en España, gran amigo, por supuesto, y mucha suerte con esta campaña Me Duele África. Muchas gracias, Raquel. Seguimos en la Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia Necesitada. Vamos a conectar con José Fernández Crespo, porque como cada semana vuelve a Perseguidos pero no olvidados para contarnos las actividades que se están impulsando por toda España, con presentaciones, atención, en muchísimas provincias, en muchísimas ciudades, de este informe de libertad religiosa en el mundo, así como misas de oración por los objetos profanados por el Daesh en Irak y en Siria, y actividades que son impulsadas por los voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que son incombustibles. Hola Crespo, bienvenido. Hola Raquel. Vamos a por otra apasionante semana de trabajo del Departamento de Promoción a través del informe de libertad religiosa, ¿no? Sí, pues continuamos. Esta vez llegamos a Albacete la próxima semana, el miércoles a las 7 de la tarde. Lo haremos con Monseñor don Monseñor Ángel Fernández Collado. En esta ocasión le acompañaré en la presentación, y juntos pues podremos profundizar en cómo vivir la fe puede suponer grave persecución y en algunos países hasta la muerte. Será en el Salón de Actos del Obispado de Albacete, en la calle Salamanca, a las 7 de la tarde. No quería dejar pasar esta ocasión, hablando del informe de libertad religiosa, sin hablar de la semana pasada que tuvimos, como si recuerdas, la presentación en el Arzobispado de Valladolid. Lo tuvimos en el seminario diocesano. Monseñor Blázquez hizo unas declaraciones precisas que me parecen importante poder destacarlas y rescatarlas. El derecho, sin que la persona quede impedida o coaccionada a creer y a vivir la fe en el culto, en la presencia pública en la sociedad. Todo esto nos impresiona profundamente, porque la libertad religiosa constituye el corazón y como el fundamento de otras muchas libertades. Bueno, del informe de libertad religiosa pasamos a las diferentes rutas que estamos realizando con los objetos profanados por toda España, como bien has dicho, para mostrar cómo el yihadismo destruye nuestros símbolos cristianos. A lo largo de esta semana en Valencia tendremos diariamente, a partir de las 7 de la tarde, misas de oración por la Iglesia que sufre persecución en el mundo, con la presencia del icono de la Anunciación del Señor de Siria en la parroquia San Francisco de Borja, en la calle de Cuba de Valencia. En las misas de fin de semana, los voluntarios de ACN darán un testimonio sobre la Iglesia discriminada y perseguida y explicarán el significado de este icono. También nuestra delegación de Cataluña tendrá en las diócesis de Barcelona, de Tarrasa y de Sant Feliu diferentes iniciativas desde esta semana hasta todo el mes, durante todo el mes de junio. Ya la primera será el jueves, donde llegará el Cali de Caracos, profanado por el Estado Islámico, ¿no?, en Irak. El Cali llega justo a la parroquia de San Sebastián de Badalona. Se celebrará la misa el jueves y el viernes a las 7 de la tarde con el cáliz. También el fin de semana iremos a otra parroquia. Esta vez será también en la diócesis de Barcelona, en la parroquia de Sant Eugeni I de Barcelona. De Sant Eugeni de Barcelona, sí. Las misas serán el sábado a las 7 de la tarde y el domingo a las 11 y a la 1 de la mañana. Por último llegamos a Zaragoza, y en Zaragoza nos espera un precioso gesto. Será el 30 de mayo, donde tendremos una feria vocacional dirigida a jóvenes de entre 14 a 30 años que vienen de diferentes parroquias de la ciudad. Será, como digo, a las 6 de la tarde en la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Diferentes realidades, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, podrán contar su misión evangelizadora y hacer partícipe de su actividad a los diferentes jóvenes que se acercan. A las 8:30 esta feria será concluida por una Eucaristía presidida por el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano. Pues nada, Raquel, esto es todo, amiga. Espero poder verte la próxima semana. Claro que nos vemos con muchísimas más actividades. Muchísimas gracias, Crespo.
Bueno, y ahora nos vamos a la imagen de la semana, Glais, que esta vez es muy alegre. Eso es una imagen festiva. Lo vamos a ver aquí porque la fe significa alegría. Y así lo celebran, por ejemplo, en Nigeria, también en Bangladesh, en la India, en Burundi. Son todas estas imágenes que estamos viendo de cómo los cristianos la celebración de la Eucaristía también la hacen a través de los bailes. Es algo que tenemos que ganar un poquito aquí en Occidente, también en algunos países latinoamericanos. Celebrar la fe con alegría, con los bailes tradicionales y también con estos bailes que vemos aquí en las imágenes. ¿Qué te parecen? Bueno, también en tu país, ¿eh? También en mi Cuba, país, en Cuba se vive muchísimo la fe. Impresionante. Ojalá lo sintiéramos tanto como para expresarlo bailando. Mira, qué bonito. Eso es. Y bueno, y podemos seguir viendo todas estas imágenes y con las que vamos a despedir el programa, como siempre, en las redes sociales y en la web de ayudaalaiglesianecesitada.org. También están en Facebook, en Twitter, en Instagram. Imágenes impresionantes de cómo se celebra la fe en todo el mundo a pesar de la persecución. Y no se olviden, seguimos en campaña de África porque nos duele África. Pues muchísimas gracias, Glais Carbonell. Y con esta alegría de la fe que nos transmite todas las semanas Glais y nuestros hermanos allá en todo el mundo, nos despedimos. Hasta la semana que viene, amigos. Go.